¿Y si te dijera que hubo un tiempo en el que el silencio podía matarte? Un tiempo en el que el viento era tan cortante que arrancaba la piel del alma y en el que un solo respiro podía sellar tu destino. No es una historia de ficción, es real. Lo viví. Porque yo estuve allí. No sé cómo explicarlo sin que suene imposible. Una noche, mientras observaba el hielo derretirse en un laboratorio subterráneo en el Ártico, sentí un zumbido profundo, como si la tierra exhalara desde sus entrañas. La luz tembló. El suelo se abrió. Y lo siguiente que recuerdo es el sonido del viento. Un rugido antiguo que parecía hablar en un idioma que ya nadie recuerda. Cuando abrí los ojos, todo era blanco. Un horizonte sin fin. Una era sin humanos modernos. La edad de hielo. Frente a mí, la tierra era un desierto helado. Gigantes de hielo se alzaban en el horizonte. Los árboles eran esculturas congeladas. El aire quemaba al respirar. Y sin embargo, en medio de esa muerte blanca, había vida, humo, fuego, sombras humanas. Los vi, los primeros de nosotros, los hombres de las cavernas. Y en ese instante supe que había viajado no solo al pasado, sino al origen mismo de lo que somos. Lo que presencié cambió mi forma de entender la humanidad. Ellos no eran simples sobrevivientes cubiertos de pieles. Eran los arquitectos del pensamiento. Los primeros soñadores. Los que se atrevieron a mirar a la muerte y desafiarla. Caminé entre ellos, invisible, pero sintiendo su presencia como si la compartiera. Sus manos temblaban no de miedo, sino de propósito. Sus ojos reflejaban algo que el tiempo casi borró de nosotros: el asombro de estar vivos. Sus fogatas eran pequeñas lunas danzando sobre la nieve, y cada chispa parecía contar una historia. Vi cómo los cazadores regresaban con heridas profundas, arrastrando un mamut muerto. La sangre aún humeaba contra el frío. Las mujeres corrían hacia ellos, cubriendo los cuerpos con pieles. Los niños observaban en silencio, aprendiendo sin palabras la primera lección de la humanidad. Sobrevivir significaba cuidar al otro. Esa fue la primera civilización. No la del hierro ni la de la escritura, sino la del fuego compartido. Pero había algo más. Algo que me heló más que el propio viento. En las paredes de su cueva pintaban. No por arte, no por adorno cada figura, cada trazo, era un conjuro. Vi como el chamán, cubierto con pieles de lobo, soplaba pigmento sobre la piedra mientras murmuraba palabras que no comprendí. Los demás callaban, era un ritual. Estaban pintando la casa del día siguiente, como si al dibujarla la aseguraran. Cazaban primero en su mente, antes que con la lanza. Era magia, la primera magia humana, y en ese instante comprendí que la mente humana, incluso rodeada de muerte y hielo, siempre buscó crear. El arte nació en el miedo. Me quedé allí durante días, o tal vez años. El tiempo no existía, las estrellas eran diferentes, el cielo más puro. Todo tenía un olor a eternidad, y cada noche escuchaba el mismo susurro. Recuerda, como si el hielo me hablara, como si el pasado no quisiera ser olvidado. Una noche, mientras el fuego titilaba, el anciano de la tribu miró hacia la oscuridad y habló en un tono que no era solo humano. Hablaba con el hielo. Entendí solo una palabra, o creí entenderla: cambio. Fue entonces cuando vi el miedo en los ojos del sabio. El hielo avanzaba, kilómetros de roca viva deslizándose hacia el valle, devorando todo. Los animales huían, el suelo temblaba. Era como si el planeta respirara profundamente antes de destruirlo todo. Yo lo sentí. La tierra estaba viva, y ellos lo sabían. La miraban con respeto, con temor, con adoración, porque para ellos la tierra no era un recurso. Era una diosa, una madre impredecible que alimenta y castiga con la misma mano. Mientras los glaciares rugían, las tribus se movían. Algunos hacia el sur, otros hacia cuevas más profundas. La temperatura caía sin aviso. Los hombres y mujeres se abrazaban bajo pieles, compartiendo el calor de la vida. Y yo, testigo silencioso, comprendí algo que jamás olvidaré. Ellos no sobrevivieron por fuerza. Sobrevivieron por amor. El amor era su herramienta secreta. El amor por la tribu, por el fuego, por la vida misma. Era lo único que no podía congelarse. Pero mientras el hielo lo cubría todo, algo más empezaba a despertar. Lo vi en sus ojos, en la forma en que miraban las estrellas. Eran conscientes, no solo de su entorno, sino de sí mismos. Sabían que existían. Ese fue el primer paso de la humanidad hacia la inmortalidad. Desde ese instante entendí que la edad de hielo no solo forjó cuerpos resistentes, sino mentes despiertas. Fue allí, en medio del frío, donde nació la conciencia humana. Y aún hoy, miles de años después, siento que una parte de mí sigue en aquella cueva, junto a ellos, respirando ese aire helado. Porque en realidad, nunca nos fuimos. El hielo sigue dentro de nosotros, dormido, esperando despertar cuando el mundo vuelva a necesitar recordar quiénes somos. Si estás sintiendo esa curiosidad,
ese escalofrío que te dice que hay más detrás de lo que crees saber. Suscríbete, porque lo que viene a continuación te mostrará lo que jamás imaginaste sobre nuestra conexión con el hielo y el fuego. Pero antes, quiero que escribas en los comentarios, ¿crees que dentro de ti aún vive un fragmento de aquellos hombres que enfrentaron al invierno eterno? Voy a leer tus palabras porque esta historia no es solo mía, es nuestra. Y si quieres saber qué ocurrió cuando el hielo comenzó a retroceder y el fuego de la humanidad se encendió por completo, no te pierdas el siguiente capítulo, cuando el frío cedió, el día en que la Tierra despertó. Créeme, querrás verlo hasta el final. El hielo empezó a ceder, lentamente, como si el planeta despertara de un sueño demasiado largo. Al principio fue solo una grieta, una línea azul bajo el blanco infinito. Luego el agua comenzó a correr, tímida pero constante. Era como si la tierra llorara, y con esas lágrimas la vida empezó a moverse de nuevo. Yo seguía allí, invisible entre ellos. Las tribus migraban hacia el sur, siguiendo los ríos que nacían del deshielo. Dejaban atrás las cuevas que habían sido templos, hogares, tumbas. Cada paso era una despedida, pero también una promesa. El mundo estaba cambiando, y ellos lo sentían. El aire ya no cortaba. Olía a barro, a hojas, a renacimiento. Los niños corrían descalzos por el suelo húmedo, riendo por primera vez sin miedo al frío. Y sin embargo, había una tristeza silenciosa en los mayores. Sabían que el hielo que se retiraba no solo se llevaba el invierno, también se llevaba los espíritus que habían aprendido a escuchar. Una noche, mientras el fuego crepitaba, vi al mismo anciano que antes había hablado con el hielo. Ahora su mirada era distinta, ya no le hablaba a la tierra, le hablaba al cielo. Levantó sus manos ennegrecidas por el humo y trazó símbolos invisibles sobre las estrellas, y por primera vez, entendí algo. Estaban aprendiendo a rezar. No era un rezo religioso, sino una conversación, una forma primitiva de pedir respuestas al universo. Y en ese intento de hablar con lo que no veían, nació la primera chispa del lenguaje. El sonido se volvió sentido, el gesto se volvió palabra, el silencio dejó de ser su enemigo, y la humanidad habló por primera vez. No fue una palabra perfecta, ni siquiera clara. Fue un murmullo, un sonido que salió del alma antes que de la boca. Y en ese murmullo había miedo, esperanza, amor y fuego. Todo lo que somos comenzó allí, y yo lo vi. A veces pienso que no fui un viajero del tiempo, sino un testigo elegido para recordar, porque había algo sagrado en ellos, algo que no sobrevivió del todo en nosotros. Sus ojos tenían una claridad que el progreso borró. Podían mirar el mundo y sentirlo respirar. Sabían cuando la lluvia venía solo por el olor del viento. Sabían cuándo el mamut moriría solo con mirarlo. Sabían cuándo el hielo volvería solo por el silencio. Y fue entonces cuando el silencio volvió, no del clima, sino del alma. Una noche el fuego no prendió. El chamán, desesperado, soplaba una y otra vez, pero la llama moría. Los niños temblaban, el viento rugía, el fuego se negaba a nacer. Fue en ese instante que el anciano se levantó y gritó al cielo. Gritó con fuerza, con dolor, con todo lo que tenía. El eco de su voz rebotó entre las montañas como un rugido de bestia. Y, de pronto, el fuego prendió, una chispa, luego otra, hasta que la cueva se llenó de luz. Todos se arrodillaron, y yo, observando desde el límite entre mundos, entendí, el fuego no había regresado por casualidad. Había regresado por fe, no era magia ni suerte. Era intención, era energía humana moviendo el universo, era la prueba de que lo espiritual y lo físico siempre fueron los mismo. Esa noche cambió todo, comenzaron a creer en algo más grande que ellos, a dibujar no solo animales, sino símbolos, a pintar círculos, espirales, manos que tocaban el cielo. Era el lenguaje del alma, y cada trazo era un intento de recordarle al universo que seguían aquí. El deshielo trajo más que agua, trajo preguntas. ¿Qué había más allá del horizonte? ¿Quién movía las estrellas? ¿De dónde venía el fuego que ardía dentro de ellos mismos? Los niños crecieron preguntando, y así nació la curiosidad, la semilla de toda ciencia, de toda fe, de todo avance. Pero el cambio no fue solo en el espíritu. También en el cuerpo, vi cómo los rostros se transformaban, cómo las manos se hacían más finas, cómo los huesos se aligeraban. La evolución no era un misterio. Era visible, el frío los había moldeado, pero ahora el calor los hacía pensar, y con el pensamiento vino el poder de decidir, de inventar, de matar, de soñar. Por primera vez, un hombre miró al fuego y no vio calor. Vio oportunidad, lo controló, lo llevó consigo, lo convirtió en herramienta, y en ese acto, sin saberlo, cambió el destino del mundo. Desde ese punto, ya no dependían de la tierra, la dominaban, habían dejado de temerle, y en ese momento exacto,
nació la soberbia, el mayor error de nuestra especie. A veces, mientras los observaba, sentía que la Tierra también los observaba a ellos. Y lloraba, porque entendió que esos pequeños seres cubiertos de pieles se volverían algún día sus verdugos. Pero no era tiempo de juicio, era tiempo de evolución. Y el planeta, paciente, los dejó crecer, los dejó equivocarse, los dejó creer que eran dioses. Y yo, atrapado entre dos eras, comprendí que todo lo que somos ahora, la tecnología, las ciudades, las guerras, los sueños, nació de esa primera chispa, de ese primer fuego que se negó a morir. Aún puedo escuchar el eco del anciano gritando al cielo. A veces, cuando cierro los ojos, escucho el mismo rugido en las tormentas eléctricas del presente. Es como si el pasado aún nos hablara. Pero ya nadie entiende su idioma. El hielo se retiró, sí. Pero lo que dejó atrás nunca se derritió. Sigue dentro de nosotros, en nuestros miedos, en nuestra fe, en nuestro deseo de entenderlo todo. Y cada vez que el mundo se tambalea, el hielo vuelve a susurrar. Recuerda, el hielo retrocedió más y con él llegaron los bosques. Los ríos crecieron como arterias abiertas en la piel de la tierra. Los animales, antes huidizos, regresaron a pastar entre la niebla. Y los hombres empezaron a construir algo más que refugios. Comenzaron a construir significado. Lo seguí durante días. Las tribus ahora eran más grandes, más unidas, pero también más inquietas. Había líderes, cazadores, sabios y soñadores, cada uno con un rol que parecía dictado por algo invisible, una energía que ya no venía del hielo, sino del alma. Vi cómo el fuego, que antes era sagrado, se volvió cotidiano. Ya no lo adoraban, lo usaban, ya no lo temían, lo dominaban. Y en ese dominio silencioso comenzó algo nuevo, la jerarquía, el poder. Un concepto que no existía cuando todos temían al mismo frío. El líder de la tribu, un hombre de mirada dura y piel marcada por cicatrices, comenzó a decidir quién comía primero, quién cazaba, quién rezaba. Y aunque el fuego aún ardía, la luz ya no era igual. Había sombras nuevas en las cavernas. Sombras humanas. Una noche vi como dos cazadores discutían por una lanza tallada con hueso y piedra pulida, hermosa, perfecta. Era más que un arma. Era símbolo de estatus. Y por esa lanza, uno murió. El primer asesinato que presencié no fue por hambre ni defensa, fue por ego. Y cuando el cuerpo cayó, el silencio volvió a cubrirlo todo. El fuego, testigo del acto, crepitó como si llorara. Entonces lo entendí. El hielo nos hizo sobrevivientes, pero el fuego nos hizo humanos, y con la humanidad llegó el conflicto. Aquel asesinato marcó el inicio de una nueva era, la era del pensamiento consciente, del yo, del querer más, del mirar al otro y verse reflejado, pero diferente. Aún así, había belleza en su existencia. Vi nacer el amor en medio del miedo. Una mujer cuidando de un niño que no era suyo. Un anciano enseñando a un joven a tallar la piedra, aunque sabía que pronto moriría. La compasión floreció como un milagro entre la sangre y el barro. Esa fue la verdadera revolución, no la herramienta, no el fuego, no la caza, sino la empatía. El momento en que comprendieron que la fuerza no era suficiente, que sin el otro, no era nada. Las tribus comenzaron a compartir no solo alimento, sino memoria. Contaban historias alrededor del fuego, inventaban dioses, nombraban las estrellas. Una mujer con cabello blanco, llamada por todos la del alba, fue la primera en mirar al cielo y decir que cada luz era un espíritu. Cuando morimos, subimos, murmuró, y todos creyeron, no por miedo, sino por necesidad. Necesitaban pensar que algo de ellos sobrevivía más allá del frío, más allá del tiempo. Yo la miré y sentí algo extraño. Era como si sus ojos me vieran, como si supiera que yo no pertenecía a ese mundo. Una noche, mientras el fuego iluminaba su rostro, susurró: «También tú estás atrapado entre los mundos». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía verme? Se acercó lentamente, con una sonrisa leve, como si entendiera mi silencio. «Eres memoria, eres el eco de lo que fuimos». Y en ese instante todo se detuvo. El viento, el fuego, el ruido, solo su voz flotaba. Comprendí entonces que no era un simple viajero del tiempo. Era una parte de ellos, una conciencia anclada al linaje humano, obligada a recordar lo que el progreso intenta olvidar. Pero no hubo tiempo para respuestas. El amanecer trajo una tragedia. Desde el norte llegaron otros hombres, altos, distintos, con piel más clara y armas más afiladas. No venían a compartir fuego, venían a tomarlo. El primer conflicto entre humanos. La primera guerra. El cielo se tiñó de humo, el suelo de sangre. Las lanzas volaron como sombras, y los gritos de las mujeres se confundían con el rugido del viento. Yo lo vi todo, y por primera vez,
Deseé no haber viajado nunca. La del alba cayó, una flecha en el pecho. Sus ojos, antes llenos de luz, reflejaron por última vez el fuego que tanto amó. Y antes de cerrar los ojos, me buscó, no con miedo, sino con certeza. Y sus labios pronunciaron una palabra que no era de su tiempo. Recuerda, el mismo susurro que escuché en el hielo, el mismo eco que me había traído hasta allí. Era como si la tierra hablara a través de sus hijos, una y otra vez, repitiendo el mismo mensaje a lo largo de los milenios. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que fuiste antes de olvidar. Cuando la batalla terminó, el silencio fue absoluto. Los ríos corrían teñidos de rojo, el aire olía a hierro y humo, el fuego seguía encendido, pero su luz ya no calentaba. Había nacido una nueva especie de humanidad, la que sabía matar a su reflejo. Me arrodillé junto a la del alba, y aunque sabía que no podía tocarla, sentí el peso de su muerte dentro de mí. Una lágrima resbaló por mi mejilla, y al caer sobre la tierra, vi cómo el suelo la absorbía. El barro se estremeció, y juraría que el planeta entero la sintió, porque cuando la sangre humana toca la tierra recuerda. Esa fue la noche en que comprendí que nuestra historia no está escrita en libros, sino en la sangre, y que la evolución no fue solo biológica, sino emocional. El dolor, el amor, la pérdida. Todo eso nos hizo humanos. Mientras las tribus enterraban a sus muertos, el amanecer pintó el cielo de un rojo imposible, y supe que algo nuevo estaba naciendo. La memoria, el alma colectiva, la necesidad de trascender. Desde entonces, cada historia que contamos, cada lágrima que derramamos, cada fuego que encendemos es un eco de esa noche, del primer grito, del primer amor, del primer olvido. Y aún hoy, cuando el mundo arde en guerras modernas, cuando las voces se pierden entre pantallas y ruido, el hielo sigue susurrando lo mismo que aquella mujer me dijo al morir. Recuerda, el amanecer siguiente fue distinto. No había viento, no había ruido, solo el eco de lo que fuimos. Caminé entre los cuerpos fríos de los hombres y mujeres que alguna vez creyeron dominar el fuego. El olor a humo se mezclaba con el de la tierra mojada. El mundo parecía suspirar, como si la batalla hubiese agotado incluso a la naturaleza. Fue en ese silencio absoluto cuando comprendí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo un testigo. Sentía cada muerte como si fuese mía. Cada grito resonaba en mi pecho, como si el tiempo mismo me atravesara. Y entonces lo entendí. No había viajado en el tiempo. Tiempo había viajado en mí. El pasado no era una línea, era una espiral. Yo estaba justo en el centro. Mientras caminaba, una voz comenzó a hablarme. No venía de un cuerpo, venía del suelo, del aire, del hielo bajo mis pies. Era profunda, antigua, femenina, la misma que me había susurrado recuerda desde el principio. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté. El viento respondió con una sola palabra. Porque olvidaron. La tierra me hablaba, no en palabras humanas, sino en sensaciones, en memorias. Me mostró imágenes que no eran de un solo tiempo, sino de todos. Vi civilizaciones que aún no existían. Vi ciudades de piedra, templos, rascacielos. Vi guerras, mares de fuego y hombres mirando pantallas que reflejaban la misma luz que una hoguera antigua. Todo era lo mismo. El ciclo no había cambiado, solo los rostros. Entonces la voz me dijo algo que marcó mi destino. El hielo nunca se fue, solo cambió de forma. ¿Qué quieres decir?, pregunté. El nuevo hielo vive en el corazón de los hombres, en su indiferencia, en su olvido, en su falta de conexión con la tierra que los creó. Sentí una punzada de vergüenza, porque entendí. Nos creímos libres del hielo, pero lo llevamos dentro, solo que ahora no enfría el cuerpo. Enfría el alma. Las imágenes continuaron. Vi cómo las primeras aldeas crecían, cómo los hombres aprendían a cultivar, a domesticar, a conquistar. Y cada vez que una semilla germinaba, una guerra nacía. Cada vez que construían un muro, alguien quedaba fuera. Cada vez que inventaban una palabra, perdían un silencio. Así avanzó la humanidad, construyendo y destruyendo con la misma pasión, amando y odiando con la misma intensidad, olvidando, siempre olvidando. Y sin embargo, había algo más, un hilo invisible que lo unía todo, un código enterrado en el alma humana. La memoria genética del espíritu. Vi a una madre abrazando a su hijo en la oscuridad de una cueva, y luego vi a otra, siglos después, haciéndolo bajo el fuego de una guerra moderna. El gesto era el mismo, la emoción idéntica, el amor eterno. La voz continuó.
Tu especie olvidó mirar hacia atrás, se creyó nacida de la nada, pero cada uno de ustedes lleva dentro la historia de todos los que fueron antes. El alma no evoluciona sola, evoluciona en cadena. Cerré los ojos y entonces la visión cambió. Vi el universo como un inmenso tapiz, donde cada vida era un hilo de luz entrelazado con otro, y en el centro, un corazón brillante, latiendo en silencio. Era la Tierra, no un planeta, sino una conciencia. Ella me mostró cómo todo está conectado. El hielo que se derrite, el llanto de un niño, el rugido de una tormenta, el latido de una ballena en el fondo del mar. Todo era parte del mismo pulso, el pulso de la existencia. Cuando abrí los ojos, el paisaje había cambiado. La nieve se había derretido del todo. El verde volvía a cubrir las montañas. Los animales corrían libres. Y por un instante, creí que todo había vuelto a su equilibrio. Pero en el fondo sabía la verdad. El equilibrio no es eterno. Es un respiro entre eras, una pausa antes del siguiente ciclo. La voz volvió una última vez, más suave, casi maternal. Cuando regreses, diles que no repitan nuestro error. ¿Y cuál fue?, pregunté. El viento se detuvo. El mundo entero pareció contener el aliento. Y entonces la respuesta: creer que el fuego era nuestro. Me quedé inmóvil. El mensaje era claro. El fuego, la energía, el conocimiento, el poder, nunca nos perteneció. Era un préstamo de la Tierra, un fragmento de su corazón, y lo habíamos usado sin entenderlo. En ese instante, el suelo bajo mis pies comenzó a brillar, una luz azul, profunda, viva. El aire vibraba, el tiempo volvía a moverse, y supe que mi viaje estaba por terminar. Antes de que todo se desvaneciera, alcancé a verlos una última vez. Los hombres de las cavernas, las mujeres del fuego, los niños del hielo, todos mirándome. Todos sonriendo, como si esperaran que cumpliera una promesa. La del alba. Aquella mujer que me vio estaba entre ellos. Su voz cruzó el aire, clara y eterna. Recuerda, viajero, el hielo no muere, solo cambia de rostro. Y entonces, la luz me tragó. Desperté en el laboratorio, el mismo lugar donde todo había comenzado. Los relojes marcaban la misma hora, como si nada hubiera pasado, pero mis manos temblaban, y en mi palma había una marca, una espiral. El mismo símbolo que vi en las paredes de la cueva. No era un sueño, no era una visión, era una advertencia. El hielo está volviendo, no en forma de glaciares, sino de olvido, de indiferencia, de corazones que ya no sienten la vida como un milagro. Yo crucé el tiempo para recordarlo, para traer de vuelta el eco de quienes nos hicieron humanos. Y aunque el mundo moderno crea que el pasado está muerto, ellos siguen aquí, en cada chispa, en cada historia, en cada suspiro, porque mientras exista alguien que recuerde, el hielo no vencerá. El reloj marcaba la misma hora, y sin embargo yo ya no era el mismo hombre que lo había puesto en marcha. Todo a mi alrededor seguía igual. Las pantallas encendidas, los tubos de ensayo, el frío del acero, pero en el aire había algo distinto. Una vibración, una presencia, como si el pasado se hubiese quedado aquí, conmigo. Caminé hasta el ventanal. La ciudad se extendía bajo una lluvia gris, luces, motores, humo, un nuevo tipo de fuego, el fuego de las máquinas, el fuego que ya no calienta, sino que consume. Y fue entonces cuando comprendí lo que la Tierra me había mostrado. No somos los herederos del hielo, somos su continuación, el mismo ciclo con distinto rostro, el mismo olvido envuelto en ruido y cemento. Saqué el cuaderno donde registraba mis notas de experimento, pero ya no eran fórmulas lo que escribía. Eran memorias, fragmentos de aquello que el tiempo me reveló, nombres, lugares, miradas, como si al escribirlos los trajera de vuelta. El eco de la voz aún resonaba en mi mente. Creyeron que el fuego era suyo. Y supe que esa era la advertencia, el fuego que hoy manejamos. La energía, la tecnología, el poder de alterar la naturaleza no es distinto del que encendió la primera hoguera. Solo cambió de forma, solo cambió de precio. Encendí la pantalla del ordenador. Miles de datos brillaron. Climas alterados, glaciares desaparecidos, especies muertas. Y por primera vez, vi el mismo paisaje que dejé atrás miles de años atrás. El hielo regresando. No el de agua, el del alma. Salí del laboratorio. La lluvia golpeaba mi rostro y bajo ella cada gota parecía una palabra del pasado. El mundo me observaba sin saberlo. Las luces, los autos, los edificios, todos latían al mismo ritmo que la Tierra, aunque nadie lo escuchaba ya. Yo sí, yo lo escuchaba. El corazón del planeta, lentamente tratando de recordarnos que aún está vivo. Entonces hablé, no sé si para mí o para quien algún día escuche esta grabación. No viajé en el tiempo para cambiar la historia, viajé para recordarla,
para que entiendan que cada paso que damos deja una huella y que el suelo bajo nuestros pies recuerda todo. Mis palabras se mezclaban con el viento, como si alguien allá afuera pudiera oírlas. No somos dueños del fuego, somos sus guardianes, y mientras sigamos creyendo que podemos poseer lo que pertenece a la tierra, el hielo seguirá volviendo. Cerré los ojos, y por un instante, escuché un sonido lejano, un rugido, el mismo que escuché en la cueva aquella noche, cuando el cielo ardía y los hombres gritaban bajo la nieve, el rugido del planeta, del tiempo, de la memoria. Entonces la vi, allí entre el reflejo del vidrio, la figura de ella, la mujer del alba, la misma mirada, la misma calma. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté. Su voz fue un susurro, porque aún no recuerdan, y desapareció, dejando tras de sí una bruma cálida. Un rastro de fuego vivo. Miré mis manos, la espiral aún brillaba, y entendí su significado. No era una marca del pasado. Era un código de regreso, una señal para cuando el mundo esté listo para escuchar otra vez. Así que dejé grabado todo, cada palabra, cada visión, cada advertencia, porque sé que, tarde o temprano, alguien encontrará este mensaje. Quizás tú, que estás viendo esto ahora, y cuando lo hagas, recuerda esto: la tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella, y mientras quede un alma capaz de recordar, el fuego no morirá. El mundo no termina con hielo. Termina con olvido, pero también puede renacer con memoria. Yo fui testigo de ambos, y hoy te entrego el fuego, no para dominarlo, sino para cuidarlo, porque si volvemos a olvidar, el hielo regresará, y esta vez no habrá quien lo recuerde. Si esta historia logró despertar algo en ti, si por un instante escuchaste el latido de la tierra entre las palabras, deja tu huella aquí abajo. Cuéntame qué crees que intentaba decirnos el tiempo. ¿Qué parte del pasado aún busca recordarnos su nombre? Porque cada comentario es como una chispa encendida en medio del hielo. Y si quieres seguir viajando por los ecos del mundo, suscríbete. Hay más memorias esperando ser contadas, más fuegos por descubrir, y más silencios que aún no hemos aprendido a escuchar.